Hola Andrea, qué gusto tenerte acá. Bueno, hola Nati, muchas gracias. Soy Andrea García Sánchez Mases, soy la autora del Cuerpo Deseado, la conversación pendiente entre feminismo y anticapacitismo, e investigo en temas de corporalidad, discapacidad, género y sexualidad. Vamos a conversar un poco sobre tu libro. Nos parece una oportunidad fantástica para hablar también de todos los temas de la agenda de ELA, que atraviesan muchos de los temas que vos abordás en el libro. Quería empezar por preguntarte, ¿qué es la diversidad funcional? Diversidad funcional es un término que surge en el contexto español, como en el año 2001, 2000 y poco, de la mano de la teorización del modelo de la diversidad, que lleva a cabo el Foro de Vida Independiente y Libertad, en alianza también con la academia y con académicas, de hecho, argentinas precisamente, como Agustina Palacios. Ella, en un libro que publica junto a Javier Romañac, publican este libro sobre el modelo de la diversidad y plantean que es hora de acabar con la terminología peyorativa que tradicionalmente ha denominado a las personas llamadas discapacitadas. El activismo plantea que todas las personas funcionamos de manera diferente y que el problema entonces es la discriminación. Personas con diversidad funcional vendría a ser la acotación de personas discriminadas por su manera de funcionar. Claro, y desde ahí es interesante pensar cómo intersectan diferentes discusiones teóricas y también muy prácticas, ¿no? Vinculadas con los cuidados y los apoyos, el ejercicio de la sexualidad. Eso se hace desde una mirada enfocada en la valoración política, ¿no? También del colectivo de las personas con discapacidad. En ese diálogo entre feminismo y anticapacitismo, que vertebro en el libro en torno a los 5 temas que comentas, género, sexualidad, violencia e identidad, ese quinto punto era muy importante, porque si no pareciera entonces que mientras el género o la raza son categorías políticas, la discapacidad continúa anclada en el modelo médico, en la mirada rehabilitadora, como algo que tiene que ver estrictamente con lo biológico, que las personas sufren discriminación porque de facto tienen cuerpos deficitarios. Claro, y en ese vínculo en realidad entre el patriarcado y el capacitismo. Bueno, para mí era muy importante plantear que el patriarcado es un sistema que articula esta diferencia entre lo femenino y lo masculino, sobrevalorando lo masculino y devaluando lo femenino, y es un sistema muy análogo al capacitismo, que plantea que hay algo que tiene que ver con la especie humana, que es la capacidad, que es lo normal, lo bueno, lo esperable, lo realmente humano, y algo que es como la versión deficitaria de eso, que es la discapacidad, que es como una persona normal a la que le falta algo. Muy contemporáneo también con el fortalecimiento de un debate que es el de los cuidados y el derecho al cuidado, y entender el cuidado en relación con los apoyos. Como algo cuya disputa es urgente de abordar desde una perspectiva interseccional. Desde los feminismos, pero también desde la teorización de estudios de género, suele pensarse los cuidados como un problema, en primer lugar, mayoritariamente como un problema, y en segundo lugar como algo que atañe a las condiciones en que cuidan las mujeres. Y desde esa perspectiva se denuncia, se critica que los cuidados están devaluados, están precarizados, que sin embargo tiende a silenciarse la experiencia de las personas cuidadas como algo que no tiene mayor relevancia, como algo que en todo caso es un objeto o una carga. Cuando paradójicamente, además las mujeres llegamos a edades más avanzadas con peores condiciones de salud, con lo cual también vamos a ser las cuidadas. Resulta paradójico entonces pensar que a la hora de hablar de cuidados, el sujeto del feminismo pueda ser solo la mujer cuidadora. Y ahí acontece entonces que desde el movimiento de vida independiente, desde los movimientos de derechos de las personas con discapacidad, ha habido como tanta resistencia al tema de los cuidados por considerarlos algo que minorizaba a la persona, que la ponía como en la condición de deuda y de gratitud eterna, que hay como una resistencia a hablar de cuidado. Es un error pensar que esto es una lógica del win-win, como de suma cero, ¿no? De si alguien gana, el otro pierde. Eso nos lleva a otro tema, que es el de los derechos sexuales y reproductivos, y cómo muchas veces las derechas extremas que buscan negar los derechos de las mujeres toman, ¿no?, la reivindicación de la discapacidad para negar los derechos de las mujeres, incluso al decidir sobre la reproducción y la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, a mí es uno de los temas que más me ha interesado porque me interesó a partir del género, de pensar los roles de género, y entonces me interesó aterrizar a actuar en la cama, ¿no? Actuar en la intimidad y actuar en la sexualidad. Es que tenemos como totalmente naturalizadas de cómo poner el cuerpo, cómo mirar, cómo seducir, cómo vestirnos, y en el ámbito erótico, dónde empieza y dónde acaba una relación sexual, qué se considera una relación sexual. Es absolutamente capacitista. Está pensado desde y para
cuerpos con un montón de capacidades que tenemos asumidas de movilidad, pero también de comprensión, de cognición, de expresión. Y ahí lo que me interesaba era pensar la diversidad funcional no como un déficit o una barrera para poder realmente actuar como un varón convencional o como una mujer convencional, sino pensar desde esa diferencia qué se replanteaba en torno al imaginario y cómo podía enriquecerse ese imaginario. Efectivamente hay mucho para trabajar de manera conjunta, ¿no? En el feminismo y el movimiento de personas con discapacidad, el anticapacitismo. ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, pues yo creo que, como comentas, hay diálogos pendientes y sobre todo el tema del enriquecimiento mutuo. También algo importante en el libro era destacar que esto no era un libro sobre qué tiene que hacer el feminismo por las personas con diversidad funcional. Creo que esa lógica un poco del feminismo misionero, de ir, ¿no?, como a esas comunidades remotas a explicar a las compañías lo que tienen que hacer, ya la hemos criticado en otros ámbitos y no tenemos ahora que reproducirle en este. Pero más bien que lo que tenemos que pensar es cómo ambas luchas se complementan, se tensionan en algunos aspectos y pueden enriquecerse, ¿no? Creo que a la hora de reivindicar pues eso, el acceso a la justicia o las violencias o la reivindicación del placer y la sexualidad, el anticapacitismo lo que hace es enriquecernos la mirada. Y de la misma manera, creo que el anticapacitismo precisa del feminismo para no defender, por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, enfoques totalmente androcéntricos. Yo siento que hay como mucho para ganar. Tenemos mucho para ganar recíprocamente, ¿no? Colectivamente, de una conversación más rica, más interesante, más profunda, más compleja también. ¿Lo miramos con optimismo? ¿Vos qué decís? Por supuesto, yo soy una convencida y el libro abre esta conversación y para adelante. Excelente. Muchísimas gracias, Andrea. A ti, Nat.